Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión en este año que comienza. Y como no he tenido oportunidad, pero prometo no reiterarme más, feliz año a todos y todas. Bien, bueno, pues vamos a comenzar este año en lo que se refiere a la tertulia, pues recuperando los temas que quedaron pendientes. Y la vida sigue igual en muchos aspectos. Concretamente, vamos a ver cómo dirime el asunto del Gobierno de Andalucía, y de ello hablaremos en los próximos minutos, pero también vamos a hacer un balance de cosas que se han hecho en Almería, cosas que quedan por hacer, promesas incumplidas y algunos anuncios realmente importantes. Lluvia de millones que puede caer en la cuenca del Andarax, concretamente por tierras gadorenses. De ello hablaremos, como les digo, en los próximos minutos con mayor o menor énfasis y credulidad sobre algunos datos, pero para eso estamos aquí y para eso están nuestros contertulios, que algunos vienen bien documentados ya al inicio del año. Y saludamos ya a nuestros contertulios de esta noche y en primer lugar quiero saludar a Carlos García Lorca. Es un joven licenciado en Derecho que es economista en activo y nada mejor que comenzar con un economista para empezar el año. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Buenas, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer venir de comentarista político. Y de economía también, que falta nos hace, Sí. ver cómo nos luce el pelo para este año 2019. Por cierto, tiene buenos augurios, Carlos, dentro de la economía, por lo menos andaluza, en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia. Todo quedará determinado por la formación de gobierno, así que todavía no podemos decir ¿Alberga nada. dudas quizá la formación de gobierno a estas alturas? Sobre todo la aprobación de leyes sí que alberga dudas y el cambio que puede haber legislativo, perdón. Ya. Jorge Molina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontamos el año? Bien, con optimismo. ¿Y los Reyes Magos qué tal? Fantástico. Fantástico, ¿sí? ¿Se han portado bien? Ah, no me digas. ¿Alguna corbatilla por ahí? Yo creo que ni eso. Hombre, algo habrá caído, algo hay, ¿no? Y sobre todo, ¿tienes ya alguna anotación hecha para propósitos de enmienda para este nuevo año? Sí, escribí una carta a los Reyes Magos que se ha publicado, pero creo que es que los Reyes Magos no sé. Bueno, pero cosas como, por ejemplo, el inglés, No, esas cosas ya. La gimnasia, la dieta, todo ese tipo de cosas. Eso está superado. Todos los años lo mismo. Eso está superado. Eso ya no es importante. Muy bien. Rafa Marto, buenas noches. Muy buenas noches. Que se declara además forofo de Baltasar, del rey Baltasar, que estuvo hiperdinámico a tope. Un rey Baltasar a tope. Fue un espectáculo, fue un espectáculo. La verdad, a mí me gustó. Siempre he sido muy del rey Baltasar. Pero, vamos, el rey Baltasar de este año ha sido muy... Es que los niños hemos tenido siempre nuestros favoritos. El mío también era Baltasar, claro. Siempre queríamos que los reyes nos trajeran el regalo alguno específico, ¿no? Sí, y a mí me gustó además mucho el mensaje ese de cómo animaba a los niños a que estudiaran desde el balcón, diciendo para que no os tengáis que ir de vuestro país, claro, como nos han pasado a otros, ¿no? Bueno, es que aquí se da la circunstancia inversa. Los que han estudiado y los que tienen 3 o 4 carreras son los que se han ido a buscarse la vida. O sea que... Tampoco acaba mal, ¿no? Iván Gómez, buenas noches. Si ha acabado de rey Baltasar, digo que no acaba mal. No. Que a los niños le generaría una paradoja diciendo, pero si eres rey, ¿qué más quieres? Yo aprovecho en esta primera, como es la primera, pues para desearle a los telespectadores, a los contertulios, que este año sobre todo traiga salud. Y aquí en Almería un poquito más de civismo, ¿no? Porque estos últimos días hemos visto cómo se sigue dañando, se sigue destrozando el patrimonio público, monumentos, plazas, espacios públicos, y realmente es preocupante, ¿no? Más allá, ¿no?, de otra cuestión de retroceso en determinados valores que podamos ver en la involución de la sociedad, pero más allá de la salud, como decía, un poquito más de civismo y sentido común que a ver si este 2019 pues nos ayuda a mejorarlo. He visto también unas pintadas en la muralla de San Cristóbal, el cerro de San Cristóbal allí. Bueno, ¿y eso qué es? Eso es el sentido de la impunidad que de alguna manera estamos viviendo en muchos aspectos. Y todo eso yo creo que hay que verlo de una manera sistémica. Ya el sentido de la impunidad hace, y eso sé que va a molestar, que niños, porque todavía son niños, se puedan encarar y decirte a mí no me vas a hacer nada porque yo soy menor. Yo rompo una cosa, no soy cívico y da exactamente igual porque se me ha permitido. Y entonces ha llegado un momento en que la gente se retrae y no afronta que eso no es bueno. Y eso creo que está pasando a todos los niveles. O sea que, pues el civismo y la urbanidad, ¿no?, que siempre hemos llamado,
Eso parece que queda un poco antiguado, pero efectivamente es que... Pero que se le llame como se le llame, civismo, urbanidad, da exactamente igual. Buena educación. Da igual, lo que no puede ser es que a los 4 días de poner el túnel de luces en la plaza de la catedral, alguien vaya y lo rompa. No puede ser que hace un año nos encontráramos pintadas en la muralla y que ahora otra vez vuelva a haber otras pintadas de otro tipo, pero también. Y cuando no te encuentres que hay piezas de figuras de Navidad que las rompen o se las llevan. No puede ser que el ayuntamiento tenga que regalar pascueros, porque si pone pascueros y no los regala, la gente va y se los lleva. Y no obstante, se los llevan también, los arrancan de los parterres. Y eso no son solo los niños. No, claro. Eso es, los que se llevaban los pascueros o los que se llevan pascueros no son críos. Ya gente te ayudita para ponerlos de adorno en casa. Sí, no son los zangolotinos típicos. Yo considero que hay gente que no se le ha educado en ese aspecto, y esa gente que ya roba los pascueros son mayores. La propia vicepresidenta del gobierno dice que el dinero público no es de nadie. La gente no tiene esa sensación de que sea suyo lo que roba y que está rompiendo lo que roba. Y desde el momento en el que se dice que no hay un dinero, no hay un patrimonio que sea propio de la persona, esa gente trata de destruir lo que no es suyo. Sí, efectivamente. Es que muchas veces se nos ha inculcado por parte de algunas instituciones, fundamentalmente desde los ayuntamientos, mire usted, que la calle es parte también de su casa, que su casa no termina en el tranco de la puerta, ¿no? Que sigue siendo patrimonio de todos los almerienses, de todos los ciudadanos, sean del pueblo que sea, sigue siendo su patrimonio las calles, el mobiliario urbano, los adornos, los parques y jardines, todo eso. Pero en fin. Y luego además estamos viendo, y eso también lógicamente preocupa más, ¿no? Porque esto al final ha empezado con esto del civismo porque es reciente, pero también hemos estado viendo una escalada, ¿no? de por ejemplo, delitos sexuales, agresiones, gente menor, Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que al final tenemos las generaciones más preparadas de la historia, eso es innegable, ¿no? Por la formación en determinados ámbitos tecnológicos. Bueno, yo ahí siempre difiero. No es la más preparada, sino la más titulada. La más titulada, efectivamente. Sí. Y además yo pienso lo mismo. Pero ese aspecto en concreto, desde hace un tiempo a esta parte, no se está incidiendo lo suficiente. Porque más allá, ¿no?, de que uno considere que el patrimonio de una ciudad, los espacios públicos sean de todo, lo que viene siendo la urbanidad que decía, creo que los menores están infravalorando determinadas cuestiones que son delitos de gravedad. Ya no hablamos de infracciones puntuales, sino incluso se está banalizando determinadas cuestiones como la sexualidad. Entonces hay una serie de aspectos que a lo mejor en esa generación más preparada de la historia, como decía, por el tema de los ámbitos que se abarcan, no por las materias en sí, porque a lo mejor en materias como las matemáticas o la literatura estamos flaqueando mucho más que en décadas anteriores. Pero hay una serie de aspectos que se están olvidando por completo. Y eso tampoco es una cuestión del sistema educativo, ¿no? Hace unos meses veíamos la polémica de los niños andaluces, si estaban menos preparados por las políticas de la administración. Yo creo que al final, aunque la administración en sí mismo tiene una responsabilidad, porque está al frente de la política educativa, aquí falta, al margen de materia, falta también que los padres se pongan mucho más las pilas de lo que lo estamos haciendo. Pero hay una cosa magnífica. No os perdáis, y si tenéis la oportunidad de recuperarlo, yo que no os puedo decir ahora, porque hablo de memoria y ha sido esta misma mañana, que lo leía en un digital. La Generalidad de Cataluña ha preparado una campaña para contratar, me parece que eran 3.000 y pico, no sé, la cantidad es no sé cuántos mil, profesores. Y uno de los epígrafes decía, se primará la capacidad de enseñar. Es cojonudo. ¿Qué va a primar? La capacidad de enseñar. O sea, que quieren contratar 3.000, lo que sea, profesores, y se va a primar la capacidad de enseñar. Es curioso, por no decir otra cosa. Es tremendo, yo no sé. Claro, con esos principios, ¿qué puedes esperar? Es que todos esos principios se basan básicamente en uno, que es la responsabilidad. Y la gente que ha derivado la educación al Estado, este Estado no está exigiendo responsabilidad a las personas que está educando ahora mismo. Entonces no tienen ningún respeto por nada. Si tú tienes un hijo y no le educas, el hijo puede destrozar tu casa, puede hacer todo, y si no tiene ningún tipo de impunidad, lo seguirá haciendo. Por eso el ciudadano se está comportando como un hijo mal educado, mal criado. Sí, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa, y coincido un poco con los demás, es que, por ejemplo, en temas como el machismo, que es algo de lo que más o menos ha venido a tocar Iván, te das cuenta de que los críos, hablo de
16, 17, 18, 20, 22 años, son en la actualidad más machistas de lo que es la gente de 40 y tantos, 50, 60. La banalización del mal, claro, el sentido de la impunidad. Eso es lo que hace que realmente la sociedad vaya adquiriendo una determinada... En vez de evolucionar, involucionamos. Sí, claro. Bueno, vamos a dejarlo porque parece que somos la carroza del carbón negro, ¿no? Parece que somos la carroza del carbón negro. O sea, estamos aquí... Hemos empezado el año con deberes. Y hay tantas asignaturas pendientes que... es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, entre otras cosas. A mí me gustaría rescatar imágenes de la cabalgata de Reyes Magos que, como todos los almerienses saben perfectamente, es uno de los momentos cumbre que además tiene esta casa, la televisión, Interalmería Televisión, porque hace una cobertura total y absoluta, y además cada día con más despliegue técnico y bueno, pues con más capacidad de llegada a todos los ciudadanos y especialmente a los pequeños, que tienen pues una visión magnífica. Toda la provincia de Almería, que a donde llega Interalmería Televisión, pues puede ver, seguir en directo y también en varias redifusiones la cabalgata de los Reyes Magos. No sé si vamos a ver ahora a Baltasar, porque yo lo que busco es a Baltasar. Baltasar ha sido un espectáculo tremendo. Y claro, es que claro, la cabalgata de los Reyes Magos y sobre todo los 3 Reyes Magos, pues siempre han sido pues muy solemnizados, ¿no? Van sentados, no tienen una movilidad, digamos así, y sobre todo esa agilidad que demostraba Baltasar. Es como la silla gestatoria, ¿no? Salvando las diferencias. Pero vamos a ver si llega el momento de ver a Baltasar, porque desde luego ha sido muy comentado en todos los ciudadanos que han tenido posibilidad de verlo, tanto en la gran afluencia de público, los ríos de gente que bajaban por cierto, una noche excelente, aunque nevó artificialmente, eso sí, pero la noche fue magnífica. Bastante fría, la verdad. No, la tarde fue fría. La noche refrescó un poco, la tarde, ¿no? La tarde-noche refrescó, porque en días anteriores el clima estaba acompañado. Yo que estuve allí como 3 horas viéndolo la cabalgata, sí es verdad que el momento álgido fue el de Baltasar. Decían algunos, ¿no? Bromeando un poco por el contexto político, que se había espabilado porque podía ser el último año que desfilara en Andalucía. O sea, con cuestiones así. Y bromeaban allí algunos. Y sí es verdad que tenía ciertos ingredientes esta cabalgata. Yo los viví con el pequeñajo y es verdad que tenía ciertos ingredientes que ilusionaban, ¿no? Ya cada uno, lógicamente, pues le puede gustar más que haya animales, que haya menos animales, que los reyes vayan en camello, que otros vayan en cabalgata, en carroza. Es decir, esto ya es como un entrenador, ¿no? Que todo el mundo tiene uno dentro. Yo creo que por lo general gustó la cabalgata y esa fue la sensación que a mí me dejó. Sí, yo creo que se ha superado un año más. Y Caramelo, algunos más que otros años, sí, ¿no? Que sí. también es una cuestión que se había planteado. Mira, yo hace ya algunos años que mi hija, que es la pequeña, no quiere ir, porque dice, ¿para qué vamos a estar allí de pie, pasando frío? Tal. Yo la veo por Interalmería. A ella su cosa, no, en realidad a ella lo que le gusta es sentarse delante de la tele y que nos comamos unas palomitas mientras vemos la cabalgata. Eso es lo que a ella le gusta, porque luego a la mañana siguiente le llegan chuches, con lo cual lo compensa, ¿no? Sí. Pero que yo recuerdo cuando iba y mira, sin moverme, acababa con los bolsillos llenos de caramelos. Y este año ha habido un 12% o un 15% más, digo, y veía a los niños con bolsas llenas, o sea que una barbaridad, ¿no? La verdad que, bueno, ha sido una constante superación por parte del Ayuntamiento de Almería en cuanto al despliegue y el cariño que se nota, ¿no? Porque es que, claro, esto hay que ponerle cariño y no solamente es contratar por contratar, sino es la conjunción total de cómo sale la cabalgata, que nada sobra ni tampoco nada falta, que lo ves completito, que lo ves muy bien y que para el volumen que tiene Almería, para la dimensión que tiene Almería, yo lo veo, vamos, extraordinario, ¿no? Es una apreciación personal, no sé qué opináis al respecto, pero...
A mí me... Hay además un aspecto importante y es que al final, teniendo además un empresario y un economista, pues ellos sabrán que el mercado no dicta las leyes y lógicamente cuando estas empresas de animación reciben ofertas pues para estar en grandes cabalgatas, lógicamente no prevalece la de Almería, ¿no? Entonces también esa imposibilidad muchas veces de contar con determinados equipos de animación, determinados equipos de luces y este tipo de ornamentación que tiene una cabalgata, pues también lo limita el hecho de que esas grandes empresas quieran estar en las grandes ciudades, ¿no? Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Que por lo menos en Madrid y en Barcelona no se comen una rosca, porque más cutres, cabalgatas que se han visto, como la de Madrid y Barcelona, y desde luego ya no te digo si la representación de un Belén o cualquier otro tipo de expresión así tradicional o religioso tradicional. Que es tremendo, ¿no? Lo que hacen en Madrid y en Barcelona. O sea, que en Madrid y Barcelona las cabalgatas son cutres y además son muy interpretables. Sí, aquí no plantea ninguna duda porque la cabalgata la verdad es que es bastante bonita, pero en Madrid y en Barcelona hay gente que ya empieza a considerar si debería gestionarlas el ayuntamiento o debería pasar a entidades privadas como han sido las procesiones, que las llevan las propias cofradías, así que no es un tema baladí el que está pasando con la cabalgata en España. Sí. En fin, bueno, ya está aquí Melchor, supongo que ahora ya está. Sí, se mantiene el orden, ¿no? Pero efectivamente, hombre, sin desmerecer al resto de la comitiva, que lo han hecho muy bien. Lo que pasa es que, claro, lo de Baltasar ha sido especial. Vamos a dejarlo así, que ha sido especial. Y bueno, pues en Almería... esto ya se ha convertido en una tradición, afortunadamente, desde que aquel impasse, ese momento de inflexión que tuvo cuando gobernaba el Partido Socialista con Izquierda Unida, mira, ahí está el tío. Animando el cotarro. Sí, es que claro, era así todo el trayecto, prácticamente. Es que era así todo el trayecto. Se le notaba feliz de lo que estaba haciendo. Sí, estaba en el papel. Estaba totalmente en el papel. Y muy bien. Bueno, pues lo que digo, después de aquel momento de inflexión, porque en Almería hemos visto de todo, pero yo recuerdo aquella cabalgata que era, yo veía a la gente, digo, ¿cómo es posible que una cabalgata sirva para entristecer a toda una ciudad? A todos los que fueron a ver aquella cabalgata, recuerdo que íbamos todos por la calle con un semblante triste. Recuerdo que le preguntaban al concejal entonces de Cultura, que era Rafael Esteban, le preguntaban, hombre, ¿cómo habéis hecho esta cabalgata? Y dice, no, si a mí tampoco me gusta. O sea que esa fue su reacción. De todas maneras, yo he observado, que lo veo un poco con cierta distancia, he observado dos cosas. Por un lado, que todas este tipo de empresas, yo creo que se han profesionalizado y están dando alternativas y propuestas mucho más interesantes, no solamente en Navidad, sino que incluso en la feria y tal. Y después tengo una sensación general, que en los últimos tiempos todos este tipo de actos han mejorado ostensiblemente en Almería capital. Eso en términos generales. Ya no entro en concreto con la cabalgata de Reyes, sino en términos la iluminación. Yo creo que ha mejorado bastante respecto a 5 o 6 años atrás, y yo pienso que ahí debe haber una simbiosis, interés por parte del consistorio y sobre todo que hay empresas que están a la altura de poder dar ofertas y propuestas interesantes. No, y que hay empresas andaluzas como por ejemplo la de iluminación artística, esta empresa de Córdoba, Ximénez, que es de una empresa familiar, pero que ahí tenemos, por ejemplo, sus realizaciones, todo lo que vemos en la feria de Almería, en la Navidad y ya no sé si en otras fiestas más, pues es fruto de esta empresa, una empresa netamente andaluza, pero que además es que tiene un protagonismo tremendo por todo el mundo. Es que la Navidad de Nueva York la enciende Ximénez de Córdoba, tradicionalmente, y no sé cuántos años lleva ya encendiendo el famosito árbol de Nueva York. Pero en fin, eso está bien, eso es bien de las empresas andaluzas. Sí, la luz funcionaba, porque el de la Plaza de los Burros sí que te dejaba epiléptico. ¿Sí? ¿Y eso? Sí, ¿no? Estaba, bueno, yo vivo ahí, entonces está todo el rato ahí con unas luces muy fuertes cambiando para entonces una ardilla encima, muy gracioso. Sí.
Está bien. Bueno, vamos a dejar las fiestas. Las fiestas es que son largas, ¿eh? Empiezan con el puente del día 6 y terminan ahora prácticamente, más de un mes. Que se lo digan a los parlamentarios andaluces, lo largas que son las fiestas. Se lo digan a ellos. Exactamente. Que por cierto hay que decir que desde el mismo día de las elecciones comienzan a cobrar, aunque no hayan tomado posesión del escaño. Ajá. Sí, eso es un dato que alguna gente desconoce. Ya. Pero incluso sin tomar posesión del escaño, ya le empiezan a contabilizar para cobrar la nómina. Bueno. Y el vuelo a Sevilla. ¿Sí? Y el vuelo a Sevilla. Hombre, por supuesto. Claro. Qué barbaridad. Pero eso pasa también en el Congreso, en el Senado y en todas las instituciones. Sí. Bueno, pues mira, bueno saberlo. Vacaciones, pero sin ningún tipo de... Sin problemas. De problemas a nivel retributivo. Bueno, vamos si os parece, a recordar algunas cosas que se han hecho en Almería. Yo quisiera enfatizar que, tenemos elecciones municipales y cuando no, evidentemente tenemos algún tipo de elecciones. Ahora tenemos elecciones municipales, ya veremos si tenemos superdomingo o no tenemos superdomingo. Parece que no, porque claro, este viernes va a presentar, el presidente del gobierno va a presentar el proyecto para que lo apruebe el Consejo de Ministros en principio. El proyecto para los presupuestos. Esto quiere decir que por lo menos hasta la primavera estaremos con presupuestos, porque claro, échale por lo menos 2 meses y medio hasta que se presente para la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados. Y vamos a estar en primavera, como digo, lo cual quiere decir que superdomingo no parece que va a haber. Superdomingo era la coincidencia, la concentración de grandes eventos electorales, como las elecciones municipales, elecciones autonómicas, no las de Andalucía, pero sí de otras comunidades, elecciones europeas y elecciones generales que parece que no. Bueno, pues entonces lo que sí tenemos es en puertas en la formación del gobierno de Andalucía. Ya me decía Carlos en un principio que bueno, que todo depende, que su perspectiva económica y augurios económicos que pueden existir sobre Andalucía dependen de la formación de gobierno. Esa formación de gobierno, ¿cómo va a quedar según tu criterio y si va a encontrar algún escollo a priori? Hombre, según mi criterio sí que van a formar gobierno. El problema, como he dicho, va a ser plantear las iniciativas legislativas precedentes para un cambio económico en Andalucía. Por lo que estoy viendo, ¿no?, que ya se ha filtrado en parte la creación, las consejerías que se van a crear. Al Partido Popular le va a venir muy bien porque va a ser el que a priori va a quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, por lo tanto es una medalla que se pueda poner. Y habrá que ver qué competencias asume económicamente Ciudadanos en la Consejería de Economía, que parece que le van a dar, porque si es una Consejería de Economía como el ministerio que le dieron a De Guindos, está con muy pocas competencias, por lo tanto se puede echar medallas a la hora de las municipales de decir que ha habido un cambio, si realmente, aunque no hay espacio para que se produzca ningún cambio, pero ya decir que a la hora de hacer propaganda, que las medidas económicas se las brindan ellos, pues puede ser interesante para ellos, pero el Partido Popular va a ser el que va a tener que decir directamente el impuesto de sucesiones y todo lo que va a ir detrás, así que dependerá de las competencias que tenga Ciudadanos. Bueno, de momento el Partido Popular quiere Hacienda. ¿Quiere Hacienda? Ciudadanos sí. Parece que no va a renunciar a turismo, no. Porque bueno, parece ser que Málaga se quiere quedar con la Consejería de Turismo. Realmente la joya de la corona, en Andalucía. Aunque al final uno quiere asumir siempre las competencias de Hacienda por la gestión económica y sobre todo la de fomento por la infraestructura. Salud y educación genera mucho desgaste, es algo que es obvio, ¿no?, porque es donde hay los principales déficits, ¿no?, en institutos, colegios, en los hospitales y centros de salud. El turismo es quizás la joya de la corona por lo que representa, ¿no?, para Andalucía el turismo. Es una fuente de ingresos inagotable que normalmente se está abonando al éxito, que ha venido superando récord año tras año, como ha ocurrido en la provincia de Almería, y la proyección tampoco es compleja, porque al final cuando algo funciona no tienes que tocar muchas teclas, ¿no?, para que siga funcionando. Y en cuanto a Hacienda, pues lógicamente creo que con independencia de que estuviera Ciudadanos o Partido Popular, cuestiones como la del impuesto de sucesiones están claras, ¿no? Es algo que tienen medianamente claro todos, de que iban a acabar con él. No importa quién entre en el gobierno, no importa quién se quede con esa consejería, porque era además lo que venían prometiendo la primera línea roja, ¿no?, para poner en marcha desde el minuto cero. También hablaban de la auditoría, ¿no? Es otro de los aspectos que decían que nada más formar gobierno se iba a poner en marcha. Y bueno, hay otra que se ha colado, que esa no venía, que era la de subirse el sueldo inmediatamente también, y esa es quizás la que han añadido, que esa no venía en la letra pequeña. El resto de cuestiones yo creo que más o menos sí que se habían planteado en campaña.
Yo, además lo tengo escrito porque decía Carlos, el hacer el gobierno, yo creo que no hay ninguna duda que lo de Vox es puro postureo, es decir, han logrado 395.000 votos, que no 400.000, y claro, ellos tienen que dar algo, digamos, de carnaza a su electorado, y además pensando en el electorado próximo de las municipales, es decir, y lógicamente hacen muy bien en intentar defender su propio espacio político. Ahora bien, lo complicado va a ser luego, efectivamente. Lo complicado es que un gobierno, si no hace leyes, no gobierna. O sea, algo tendrán que hacer. Y claro, cada paso que quiera hacer el gobierno va a necesitar contar con el legislativo, que es quien hace las leyes. Y quien hace las leyes, pues resulta que son 5 partidos, cada uno de su padre y de su madre. Si ya lo está teniendo complicado Pedro Sánchez, lo de Juanma Moreno va a ser similar. Va a ser similar, porque efectivamente, si quiere hacer unas cosas contando con Vox, y digamos Partido Popular, Partido Ciudadano y Vox, vale, pero Vox ahí sí que no se va, ahí sí va a tener ya capacidad de juego. Es decir, sí, te hemos dejado que seas presidente, hemos evitado que Susana Díaz sea presidenta, pero a cambio ahora, cuando haya que hacer una ley de cualquier cosa, pues puede pedir cosas a cambio que no esté dispuesto a lo mejor el Partido Popular o Ciudadanos en hacer, o sí, y pueden tener pérdida de votos por otro sitio, ¿no? Y luego, en cuanto a la Consejería de Hacienda, yo discrepo. Yo creo que si el Partido Popular se ha pedido esa consejería, no es tanto por apuntarse tanto relativo a impuestos, sino por 2 cuestiones. Una, el espionaje del pasado y el espionaje del futuro. Es decir, claro, yo lo que creo es que desde Hacienda son los números, son las cuentas, son los papeles. Yo creo que ahí lo que intenta el Partido Popular, por un lado, es tener en sus manos toda la documentación de toda la gestión económica que ha habido en la Junta de Andalucía, y poder investigar, poder sacar corrupciones, poder apuntar a gente, poder toda esa información que no ha tenido ni siquiera la justicia, la va a poder tener el Partido Popular en sus manos. Yo creo que eso es un tanto de cara a unas elecciones que puede ser muy interesante. Y luego de espionaje, eso es el pasado, pero de cara al futuro. Cualquier cosa que haga Ciudadanos, allá donde Ciudadanos desde sus consejerías se quiera gastar un céntimo, tendrá que pasar por Hacienda. Con lo cual, si Ciudadanos quiere, se me ocurre ahora, lo digo porque es mi materia, la publicidad, si por ejemplo Ciudadanos quiere hacer desde la Consejería de Sanidad una campaña de publicidad, o quiere hacer o contratar tal o cual cosa o tal, eso de algún modo tendrá que pasar por la Consejería de Hacienda. Por lo tanto, el Partido Popular se va a enterar absolutamente de todo, céntimo a céntimo, de la gestión de Ciudadanos. Entonces yo creo que por ahí va el separar Hacienda y Economía. Venga, digamos la política económica, que es lo que lleva economía, la política económica llévala tú, porque al fin y al cabo más o menos vamos a coincidir. Sí, pero que va a estar... Pero yo creo que son los papeles. Sí, yo creo que el espionaje del pasado y del futuro. Yo quiero matizar una cosa que también le interesa muchísimo, sobre todo en clave nacional, al Partido Popular, es que el presidente Casado, que siempre ha sido muy cercano a todos los círculos liberales de Madrid, como el Instituto Juan de Mariana, es porque él no tiene todavía la legitimidad para decir: nosotros no te podemos votar porque tú has estado en el gobierno o has participado del partido que ha subido los impuestos más que lo que tenía programado el Partido Socialista de Izquierda Unida antes de 2011. Entonces, asume la Consejería de Hacienda para poder demostrar en clave nacional que Pablo Casado es el presidente que va a bajar los impuestos. Y yo creo que va a ir por ahí también, aparte de lo que tú dices, que en materia presupuestaria y todo es muy importante, y controlar la administración, pero principalmente necesitan decir: yo soy Pablo Casado, soy un partido diferente que va a bajar los impuestos. Y eso tiene que quedarle claro a la gente y hacerse diferenciar eso respecto de Vox. Porque una de las críticas que hace siempre Vox es esa, que nosotros no hemos salido del PP porque empezó a subir los impuestos. Entonces el PP tiene que mantener cortar esa sangría de votos por ahí. Bueno, ya veremos.
Yo esto es que me fío tampoco de las promesas de recortar los impuestos y... Pero ahí yo apuntaría solamente, y me callo, solamente un detalle. Es que los únicos impuestos sobre los que puede actuar el gobierno andaluz es sobre aquellos impuestos que afectan directamente a la arca andaluza. ¿Eso qué quiere decir? Que yo de momento no he escuchado a nadie que me diga cómo se va a suplir la falta de ingresos por la supresión de impuestos. Ese es el secreto, eso es lo que quisiera yo ver. Porque siempre se recurre a lo mismo, siempre la demagogia siempre es la misma. No, la persecución del fraude fiscal, vale. El aumento de ingresos, vale. La gente pagará más si le pones impuestos más bajos, vale. Sí, todo eso está muy bien, pero si tú quieres bajar un volumen determinado, nunca. Nada de eso acaba compensando. Lo cierto, Rafa, es que cuando se bajan los impuestos se dinamiza la economía. No, pero si el primer interesado soy yo. Claro, o sea, bajan los impuestos. Estoy de acuerdo. La actividad empresarial muchas veces se recorta y se retrae precisamente por la política impositiva. Y dice, bueno, si es que pero no merece la pena. Estar en un papel. De todas maneras, en el tema de impuestos, como bien has dicho, los impuestos están en los presupuestos generales del Estado. O sea, el impuesto de sucesiones, la Junta de Andalucía no lo puede eliminar. O sea, puede bonificar hasta el 100%. Claro, hasta el 99%. Bueno, hasta el 99%. Tiene que quedar un 1% para valores estadísticos. Que realmente es así. Pero hay impuestos que no representan el grueso del presupuesto, pero que sí afectan de una manera muy negativa socialmente. Impuestos de donaciones, de sucesiones. O sea, el impuesto de sucesiones hemos visto situaciones muy sangrantes, porque ya no solamente ha sido la aplicación del impuesto, es que no ha habido posibilidad de negociar nada, Se han llevado a familias a la ruina, les han subastado las propiedades que tenían, las han adjudicado por un dinero infame. Entonces, todo eso es lo que de alguna manera se tiene que acabar, pero eso no aporta una gran cantidad de dinero a las arcas andaluzas. Y después, pues hay muchas cosas en tipo de tasas, etcétera, etcétera, que sí eso lo puede hacer la Junta de Andalucía, donde de alguna manera en cosas muy pequeñas, en cosas absolutamente que no eres capaz de darte cuenta, sino un día que una persona llega a un sitio y le dicen, esto tiene 45 euros y dices, anda, pero si esto costaba 10. No hace tanto tiempo, la vida no ha subido un 300%, ¿no? Y esas son cosas que de alguna manera van a crear un efecto psicológico de que empieza a haber una cierta justicia. Es decir, la comparación con otras autonomías, para que volvamos todo esto, Jorge, además lo vemos a pie de calle. Ahora te están vendiendo un décimo de lotería, los loteros en la calle, te están vendiendo ya la lotería a 25 euros. Estaba a 23. Sí, este año han empezado ya con las navidades y con la del niño, han empezado a vender a 25. Claro, prueban a ver si cuela. Con los impuestos siempre tienen la opción, pero pasa que es minúscula, ¿no? El tramo autonómico. Que es lo claro, que es el tramo autonómico lo que se ha venido promoviendo en campaña. Pero aún así, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que en política todos los partidos lo han venido haciendo, o sea, no es de nuevo, sí, ¿no? Claro. Que en Andalucía vaya a producirse un cambio no quiere decir que estos partidos, una vez que empiecen a andar, una vez que empiece a tomar esto forma y consistencia, por una serie de compromisos, pues se vayan alargando en el tiempo, sí, o se vayan posponiendo, el impuesto de sucesiones, el impuesto de sucesiones a partir de lo del millón que se hizo. Las más perjudicadas en este momento a nivel nacional, hay unas como Canarias o Madrid que están, pero las más perjudicadas son Asturias, que es la peor en España, y Castilla y León. Y Castilla y León está gobernando el PP. Sí, además lleva muchísimos años. Es decir, que realmente no se puede, es decir, tiene que haber una voluntad política, porque realmente la sociedad, de alguna manera, tiene que decir basta, pero realmente no es una cuestión de que lo han puesto un determinado partido. Lo que yo quería decir es que al final el propio rodaje de este gobierno, ya estoy hablando hipotéticamente, ¿no?, de que echa a andar, pero el propio rodaje va a determinar de dónde van a moverse las partidas. Lo mismo, a lo mejor hay una serie de inversiones en fomento pues que se tienen que debilitar, una serie de inversiones en educación que se tienen que recortar, pero eso al final va a ser el propio rodaje del gobierno, y además que es un gobierno que no tiene experiencia, hablando de Andalucía, lógicamente, empezamos de cero. Entonces, poner ahora sobre la mesa una serie de medidas que ni ellos mismos tienen perfectamente definidas, pues sería especular, ¿no? Salvo el impuesto de sucesiones, salvo una serie de tramos autonómicos que sí se han planteado en campaña.
y la auditoría, el resto pues sobre la marcha. Y hay que ver también la interferencia de Vox, que aunque no sea definitorio, a efectos de... pues sí que puede haber una serie de medidas concretas que sean una línea roja y que se pongan sobre la mesa malla esta de la violencia de género, que afecten también al tema fiscal, al tema presupuestario. Pero fíjate que estamos hablando y todos damos por sentado, yo también, ingenuo de mí, ingenuo de vosotros, ingenuo de mí, quiero decir, creo que todos acabamos siendo ingenuos, porque yo también recuerdo, por ejemplo, a Montoro cuando decía que se iba a hacer lo de que los autónomos íbamos a pagar el IVA de las facturas cobradas. Sí, ya, claro. Bueno, han pasado 8 años, ¿no? No, pero es que Montoro es un señor abiertamente socialista. Pero él lo prometió, quiero decir, es que me da exactamente igual. Ahí había una gran mentira, ahí había una gran mentira. Sí, pero había una gran mentira, pero ya no estamos hablando de autónomos. Por ejemplo, a las sociedades, tú realmente lo que podías hacer era un trimestre hacer, pero que al 31 de enero, cuando hacía la liquidación final, tenías que pagar aunque tú no hubieses cobrado. Con lo cual a una empresa se le creaba un estrangulamiento de tesorería impresionante. Final de año, trimestre de IRPF, último trimestre de IRPF, trimestre de IVA, la paga esta de diciembre, las nóminas, y se podía poner una empresa muy cercana al concurso de acreedores, pues sencillamente porque no había cobrado de las administraciones públicas, porque esa es otra. Es decir, que tú llegabas y decías, oiga, mire usted, que es que me deben tanto las administraciones públicas, y te decían, sí, pero no es la misma, esta es la estatal, y a usted le debe la Junta de Andalucía y un ayuntamiento. Usted se puede deducir las tasas del ayuntamiento o impuestos de la Junta de Andalucía, pero no el IVA, con lo cual era una pura farsa. Era directamente mentira, es decir, se vende electoralmente y tal, y cosas que además siempre favorecen a las grandes empresas, que tienen unas capacidades financieras muy diferentes a las pequeñas empresas. Claro. Es decir, eso ha sido una trampa, y además vergonzoso. Nosotros publicamos hoy la historia de una empresa de hostelería que lleva 5 años esperando que le paguen una subvención. ¿De dónde es la empresa, por cierto? ¿Es de Jaén? No, es de Almería. Es de Almería. Es una empresa de Almería, lo que pasa es que en un momento dado le mandan la inspección, el inspector que le mandan es de Jaén, que también es de lo que se queja, ¿no? Pero bueno, 5 años. 5 años para cobrar una subvención que la tienes concedida. Sí. Es decir, claro, en ese tipo de situaciones, pues, ¿qué hace? Y claro, no es la única. Este es, bueno, pues un caso que hemos conocido. Oye, antes que decías que tu negocio se nutre de la publicidad, ¿cómo fue la campaña de los huevos de Manolo? Pues fue muy divertido, porque eso no ya por el tema de la publicidad directamente, sino, hombre, yo creo, claro, que los que nos movemos por internet sabemos un poco cómo va esto, claro, y que te digan que una campaña ha tenido, y te detallan, en redes sociales 75.000 impactos, y mira, y tiene 41 seguidores en Twitter y 140 en Facebook. Pues a mí que me lo expliquen, porque han debido ser genios maravillosos porque es materialmente imposible, porque además empieza, mira, como no son muchos los tweets ni las notas ni los posts que tienen en Facebook, empieza a mirar cuántos retweets hay, cuántos tal, que no sabe. Lo mismo que tampoco salen las cuentas en Roquetas, me parece que se dio una noticia de una incautación de una millonada de prendas falsas, ¿no? Sí, yo me desayuno un día con la noticia de que la Guardia Civil ha incautado en el mercadillo de Roquetas prendas de ropa por valor de 500 y pico mil euros, y yo digo, tela marinera, y dice, a precio de venta. Y ahora dicen que han incautado 1.712 prendas, que divides y te sale a 300 euros de promedio de prenda. Y que me digan a mí en el mercadillo qué prenda hay que de promedio se venda a 300 o a 500, porque puede ser otra de 150. Claro. Con lo cual dice, o le sobra un cero, y ya a partir de ahí empieza a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Esto qué pasa? Me lo están vendiendo para que el pequeño comercio, que está absolutamente
tiene un yugo encima de todo lo que los gastos fijos que tiene. Entonces, para que vean que realmente hay una actividad en el mercadillo, porque no se van a buscar en los sitios donde compran los del mercadillo. Será mucho más fácil y más efectivo. Claro. Y eso es lo que debería hacer la Guardia Civil y no estar poniendo multas de aparcamiento en Aguadulce, en invierno, donde hay aparcamiento por todos lados, pero poniendo multas, además con el boletín del Ayuntamiento de Roqueta. Y dice, bueno, ¿y qué hace? La Policía Municipal. La Guardia Civil. La Guardia Civil, claro, la Guardia Civil. Entonces dice, bueno, ¿y dónde está la policía local? ¿Y dónde está la policía local en el mercadillo, donde vas a comprar encurtidos y oyes agua que habla la de los encurtidos con un puesto y dice, no, claro, si es que aquí pasa siempre lo mismo, aquel y aquel tienen más puestos y en cambio los tienen subarrendados? Y dice, bueno, ¿y por qué la policía local no controla eso? ¿Qué está haciendo la policía local? Pero claro, lamentablemente ni la Guardia Civil de estos momentos ni la policía local de estos momentos no es la que había pues en la época de rodar, aunque con todo lo que robase. Esta va mucho más al gimnasio y parece que tiene mucha más masa muscular que encefálica. Bueno, ahí queda eso, pues empezamos bien. Qué barbaridad, chicos. Bueno, pues cambiando de tema, vamos a las... yo quería hacer una encuesta. ¿Qué es lo que pensáis vosotros que últimamente llama más la atención en Almería del último que se ha realizado? No sé, alguna rotonda, algún jardín, alguna cosa tipo que se vea, ¿no? No vamos a hablar ahora de pues, cosas intangibles, ¿eh? ¿Cosas intangibles o tangibles? No, que digo que no vamos a hablar de intangibles, ¿eh? Vamos a hablar de tangibles. De tangibles, cosas pues que se ven, tangible, que se tocan. Tangible fue ayer, después de comer con mi hija y pasearme por la zona del paseo y calles adyacentes, ver la cantidad de locales vacíos que existen. Es decir, la pregunta es si realmente el haber hecho un nuevo centro comercial atiende a una demanda que no existía o a una sobredemanda que acaba perjudicando al comercio, al pequeño comercio. Aunque se me pueda decir que tienen que reciclarse, que especializarse, todo ese tipo de cosas que se dicen. Pero hay una sobreabundancia de oferta en determinados sectores. ¿Pero qué tipo de sector? ¿Te refieres? ¿Comercio en general o alguno en especial? Yo te digo una cosa, eso es muy fácil. Tú te vas al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y te vas al Servicio de Empleo y mira a ver cuánto empleo se ha perdido en los últimos 6-10 meses en el sector, y te darás cuenta de que en el sector se ha generado empleo. Hay mucho. La pregunta es cuántos autónomos han dejado de trabajar. Sí, pero el empleo es el empleo. Pero el empleo del sector comercio engloba todos los puestos de trabajo que se han creado en el centro comercial de Torre Cárdenas. Claro. Entonces, por lo tanto, ya estaríamos haciendo algo que no viene a demostrar como la pujanza del centro. Sí, la pujanza. Yo no hablo de la pujanza del centro. Yo lo que digo es que el empleo, mientras se recicle, a mí me da un poco igual. Sí. Es decir, te voy a más. Es más, si tú te vas al Centro Comercial Mediterráneo, que es un centro comercial también, como el Centro Comercial Torre Cárdenas, verás que el Centro Comercial Mediterráneo está en horas algo más que bajas. Y es un centro comercial. ¿Nos tenemos que lamentar también por las horas bajas del Centro Comercial Mediterráneo? ¿O solo por la de los trabajadores y empresarios del centro de la ciudad de Almería? Hombre, a mí lo que me preocupan son los puestos de trabajo. Entonces, claro. Al final es decir, es que es mucho más complejo, me parece a mí, que atribuirlo solamente pero al final, a uno de los casos. El asunto del comercio, y es verdad que la peatonalización de la zona de Reyes Católicos, el entorno de la zona del mercado centro y todo eso, ha funcionado. O sea, es que además hay una evidencia. Uno va allí cuando además tiene actividades de dinamización, pues más todavía, ¿no? Sobre todo para las familias, cuando tiene hijos, echa en falta, ¿no? ese tipo de espacios públicos.
Y no es tangible todavía, pero vamos a tener en breve obras en la zona del antiguo edificio de correos, en la zona adyacente al paseo, que también van a cambiar la fisonomía que tenemos actual de las 4 calles, ¿no? Eso peatonal también va a generar mucho más vida. Yo entiendo que eso sí que son incentivos para el comercio. Uno no tiene que incentivar el comercio mediante subvenciones o mediante actividades en la puerta de ese comercio, sino generando espacios de convivencia. Y ahí yo creo que eso es uno de los tangibles de este año. Lo va a ser también Almería 2019. Todavía esta designación pues no se palpa, ¿no? Porque todavía no se ha hecho, no se ha producido el relevo en Fitur, a finales de este mes ocurrirá, pero también va a suponer un incentivo para la restauración, sobre todo en el centro de la ciudad, ¿no? Esperemos que llegue a todos los barrios, pero sobre todo en el centro de la ciudad. Y yo, para volver a la pregunta inicial, ¿no? que encuestaba sobre tangibles, se ha hecho una inversión importante en parques. Yo, por ejemplo, en La Vega de acá, que es una zona de muchas familias, venía reivindicando que se hiciera un parque en condiciones, y el que hay cerca del ferial se ha renovado por completo, ¿no? Es una necesidad que se ha producido también en otros barrios. Esas cuestiones tan prácticas y tan sencillas, sin hablar de grandes infraestructuras, yo creo que muchas veces pueden llenar, ¿no? Y dar más bienestar a la familia, ¿no? que estar hablando de grandes proyectos, ¿no? ¿Y vosotros veis también algún tangible de últimamente? Yo creo que hay un problema de aparcamiento en el centro, la verdad, y que por eso también muchísima gente elige ir a un centro comercial, y al fin y al cabo se está facilitando la vida del que compra. Entonces, si se estimulase que la gente pudiese aparcar o tuviese la información de que los comercios pueden pagar el parking, no habría ningún problema, pero la gente sí que está dejando de venir al centro para comprar y solo viene pues a ciertas actividades o a los bares o a lo que sea, y hay que ver cuál es el tipo de vida que quieres que lleve el centro. Si es un centro enfocado solo para los bares, vamos a tener un etnicidio de que la gente del centro de toda la vida se va a ir del centro y va a quedar como un parque de atracciones de borrachera, o un barrio que funcione, que sea bonito y que se utilice. Pero yo creo que el primer problema es el aparcamiento y la gente que pueda ir. Pero si no hay físicamente cómo ir, habrá que estudiarlo. Yo no lo sé, la verdad, lo que se podría hacer. ¿Y si se van a peatonalizar más calles? Pues va a desaparecer, pues como ha pasado en Venecia. Venecia ya es una ciudad que vive de su arquitectura, básicamente, porque lo demás no hay ningún tipo de autenticidad, ni se nota la idiosincrasia de ese pueblo, ni nada. La gente típica de Almería pues se irá a otros sitios, se irá a los barrios y se tenderá a un modelo más americano, donde la gente haga su vida en coche y venga al centro a verlo como un museo. Pero no somos Venecia, ¿eh? Ya no sé que no somos Venecia, claro, no tenemos ningún tipo de importancia turística, pero en Madrid se está ya experimentando que la gente está dejando de ir al centro. Y bueno, y Barcelona la gente la Rambla ni la pisa. Oye, no me había hablado de la avenida de Sierra la Milla, que ya es antes era una carreterucha, ¿no? Cierto. No me había hablado de eso. Lo que pasa es que al final... No me había hablado de la rotonda de... Se hizo igual cuando Gonzalo Bermejo era concejal de Obras Públicas y iban a hacer una reforma integral en Nueva Almería, iba a decir Nueva Andalucía, Nueva Almería, porque había colapso. Se acabó generando lo mismo, un carril de ida y un carril de vuelta. Yo no sabía, bueno, yo esperaba que esta reforma iba a dar pie también a que tuviéramos la posibilidad en alguno de los sentidos de generar otro carril, porque muchas veces los atascos se generan porque se para uno para ir al colegio, para dejar a alguien, ¿no? Ese tipo de infraestructura, y ocurrió igual en Nueva Almería, aunque uno la mejore como bulevar, aunque uno cree aparcamientos, cree zona para los contenedores y todo eso, siempre, si quiere uno mejorar la movilidad, requiere más carriles. Entonces yo creo que posiblemente es algo que se haya planteado de futuro, cuando Renfe acabe cediendo más terrenos todavía con el soterramiento, pero necesitamos más carriles. Y ocurrió igual en Nueva Almería. En Nueva Almería en verano es intransitable. El que va en sentido a universidad pues sabe que en determinadas horas tiene que esperar muchísimas colas y muchísimas retenciones que no tiene en otra época del año, por ejemplo. Claro. No, pero ahora se ve más segura, más ágil, porque ahora tiene la mediana con incorporaciones. Sí, de elevación de girar. Exactamente, la girar a 90 grados. Y luego también tienes en la rotonda de la carretera de Ronda, la nueva rotonda con... Bajo el puente de la avenida Real del Barrio Alto. También, claro. Real del Barrio Alto. Y también las obras del soterramiento, del paso a nivel del Puche, que cada día se ven más movimientos. Sí, o sea, que parece que, bueno, se van haciendo cosas. Claro, yo es que creo que... Almería tuvo un empuje cuando entró el Partido Popular, tuvo un empuje en muchísimas cosas. Era una ciudad que se había quedado paralizada prácticamente 4 años y tuvo un empuje. Luego es como todo, con el desgaste del tiempo, pues fue aplacándose. Yo creo que el haber cambiado de alcalde ha tenido
esa parte positiva, ¿no? El que llega una persona nueva con nueva idea y con otra visión de las cosas. Y yo, algo que le alabo al alcalde es que tú cuando decías al principio, grandes infraestructuras tal, me he quedado un poco pensando en eso, en grandes infraestructuras. Y es que exactamente grandes infraestructuras yo no hablaría. Yo hablaría de este tipo de cosas que no son tan grandes, pero que facilitan mucho la vida de la gente. Y las intervenciones en los barrios, esa es la típica queja del Partido Socialista y de Izquierda Unida, es que los barrios no sé qué. Pues yo creo que se han hecho y se están haciendo muchas cosas en los barrios, pequeñas en unos sitios, más grandes en otras. El tema de los parques, el tema de jardines, el tema tal, se están haciendo muchas cosas pequeñitas. Y es que es fundamental. O sea, es que no solo existe el centro, ¿no? Entonces, el centro sí, el lugar al que llegan los turistas, es el lugar por el que todos tenemos que pasar casi a diario, pero somos muchos los que no vivimos en el centro. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, pero enseguida volveremos con un asunto que vamos a ver el grado de credulidad que tiene entre los contertulios, porque claro, que lleguen aquí del gobierno central, nada menos que la ministra de Industria, y que diga, vamos a invertir en la zona de Gádor, con esto de que ya estaba cantado, ya lo dijimos, Cemex va a cerrar, Cemex va a ejecutar este expediente de extinción de la actividad empresarial. Bien, ha llegado el momento, efectivamente, van a cerrar o están cerrados ya. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues llega la ministra y dice, vamos a invertir 114 millones de euros en varias actividades, diversas actividades industriales en la comarca. De eso hablaremos enseguida. Hasta ahora.